Los siguientes videos pretenden ser un material de apoyo para aquellos alumnos del Tecnológico Nacional de México que estudian la materia de ecuaciones diferenciales. Durante esta serie de videos se tratarán de ver temas referentes al programa de estudios de esta materia, empezando por la unidad 5 de series de Fourier y dar paso, por medio de esta, a transformar el Laplace y su aplicación en la resolución de ecuaciones diferenciales. Se tratará de que estos videos sean cortos, con temas específicos y que puedan servir para resolver las dudas que algunos de ustedes puedan tener. Entonces vamos a enfocar nuestros videos y vamos a estar utilizando el libro de análisis de Fourier del autor Wei-Pep Zhu, y vamos a utilizar una aplicación que está disponible tanto para Android como para iOS que se llama Desmos y es un graficador. Sin más que agregar, vamos a comenzar con estos videos con una breve introducción de lo que son las series de Fourier. Jean-Baptiste Fourier, esta persona que se muestra en la fotografía, fue un científico, físico y matemático francés que nació en el siglo XVIII, en una fecha muy importante, que tuvo varias aportaciones a los campos de la física y de las matemáticas, indirectamente de las matemáticas, algunos de ellos. Algunas de sus aportaciones más importantes es la explicación del efecto invernadero a principios de 1830, pero sin duda la más importante aportación de todas es la ecuación del calor que expone Fourier. Fourier desarrolla la ecuación del calor en su texto Teoría Analítica del Calor, presentado en 1822. Lo interesante de aquí es que Fourier tuvo que hacerse de herramientas matemáticas y tuvo que desarrollarlas él mismo para poder explicar esta ecuación de calor que involucra ecuaciones diferenciales en derivadas parciales y algunas otras cosas más complejas. Entonces Fourier desarrolla para este fin las famosas series de Fourier, entre muchas otras cosas que desarrolló durante esta teoría analítica del calor. Entonces, las series de Fourier nacen como una herramienta matemática para expresar o para resolver ecuaciones de calor. Sin embargo, hoy en día las series de Fourier se utilizan desde campos de telecomunicaciones, análisis de mercados, etcétera, como mismos de la mecánica, como vibraciones mecánicas, misma transferencia de calor, etcétera, ¿no? Fue un estudiante muy brillante de la Escuela Normal Superior de París y tuvo como profesores nada más y nada menos que a Lagrange y Laplace. Entonces, Fourier sí era una cosa seria, que digamos, ¿no? Entonces, entrados ya en contexto de lo que son las series de Fourier, más o menos cuando surgen y sus aplicaciones, algunas de ellas, pasemos a la definición de qué es una serie de Fourier. Entonces, Fourier dice, sea f de t una función periódica de periodo t, se puede expresar o representar mediante la siguiente serie trigonométrica. La serie trigonométrica que representa una función periódica f de t es un medio de a0 más a1 coseno de omega 0t más a2 coseno de 2 omega 0t más, y así nos vamos sumando términos cosenoidales y después aparecen los términos senoidales, seno de omega 0t más b2 seno de 2 omega 0t. Esa letra que aparece en el argumento de las funciones senos y cosenos es una omega. Esta omega no es una omega minúscula del alfabeto griego, no debe de confundirse con la W. Ahora, Fourier representa mediante esta una sumatoria de un término que es una constante más sumatorias de senos y cosenos en frecuencias que van desde la misma frecuencia hasta múltiplos enteros de la frecuencia hasta llegar a infinito. Es una sumatoria infinita de términos de senos y cosenos, y W0 está dado por 2pi sobre t. T, recordemos que es el periodo de nuestra función periódica f de t, y el 2pi lo que cumple ahí es la relación del por qué estamos utilizando senos y cosenos en radianes. Por lo tanto, debe de llevar ese factor ahí que nos acomode las frecuencias. Ahora, esto que escribimos aquí, esta sumatoria infinita, la podemos reescribir de una forma un poquito más amigable, que es f de t
igual a 1/2 de A0 más la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de todos los AN coseno de NW0T más todos los BN seno de NW0T. Esto es una forma de expresar como sumatoria desde 1 hasta infinito y es la serie de Fourier completa. Ahora, lo que compone la serie de Fourier es, en primer lugar, este término que vamos a relacionarlo con el promedio de f de t en un periodo t. Y también vamos a observar que tenemos dentro de esta sumatoria que va desde n igual a 1 hasta infinito, que cambian dos cosas dentro de la sumatoria. Primero, los coeficientes AN y BN van a ser constantes que van a cambiar, y después las frecuencias a las cuales vamos a tener los diferentes senos y cosenos van a ser múltiplos enteros de la frecuencia a la cual está nuestra función f de t. Entonces, aquí hay dos señalamientos importantes. Cuando nuestra n es igual a 1, llamamos a esa frecuencia como frecuencia fundamental. Y cuando n es mayor que 1, llamamos a esas frecuencias armónicas. ¿Sí? Ahora, hay que recordar que en una función seno y coseno, aquí voy a dibujar nada más una seno, nuestra función oscila entre 1 y menos 1, si esto fuera seno de W0T. Sin embargo, nosotros lo estamos multiplicando por un coeficiente, sea n o en este caso bn, voy a ponerle aquí b, y esa b me va a decir la amplitud de esa onda senoidal. De modo que mientras yo sumo desde n igual a 1 hasta infinito, yo voy obteniendo los coeficientes bn que me van a decir qué amplitud tiene cada una de esas señales con cada una de esas frecuencias. Por ejemplo, esta que acabo de dibujar a lo mejor sería un seno de 100 W0T, y esta amplitud podría ser más pequeña, como 0.001 o no sé, ¿verdad? Entonces hay que observar algo. Conforme nos vamos desde 1 hasta infinito, estos coeficientes se van a ir haciendo cada vez más pequeños, van a ir tendiendo a 0, y estas frecuencias se van a ir yendo hasta el infinito. Ahora, bueno, en pocas palabras lo que dice Fourier, vamos definiendo una función f de t como 1 para aquellos tramos que están desde menos t medios, menor que t, hasta 0. Y como 1 para de 0 a t medios. Entonces, supongamos que aquí tenemos nuestros t medios, aquí tenemos nuestros menos t medios, y aquí tenemos t y aquí tenemos menos t. Entonces sucede que si nosotros tenemos esta función, va a estar más o menos así, va a estar bailando entre menos 1 y 1 nuestra función, ¿no? Fourier dice, dame una función periódica y yo te la puedo descomponer en un término que sea el promedio de esa función más términos, una sumatoria infinita de senos y cosenos. Entonces Fourier, por ejemplo, aquí diría, bueno, mi promedio es 0, la mitad del tiempo está en menos 1 y la mitad del tiempo es 1, mi promedio es 0. Y luego mi primer frecuencia es la frecuencia a la cual va esta función, entonces sería algo más o menos así, como un seno. Pero entonces Fourier le empieza a sumar más, y si le empieza a sumar más empezamos a observar esto, que nuestra función o nuestra serie de Fourier se empieza a aproximar o empieza a converger a nuestra función que nosotros queremos. Total que cuando empezamos a tener más términos, empezamos a tener este tipo de función, donde podemos observar algo. Nuestra función primera tiene discontinuidades en estos puntos, pues para nuestra serie de Fourier va a converger al punto medio de esas dos discontinuidades. Y otro punto importante es que en las discontinuidades se tiene algo que se conoce como fenómeno
de Gibbs, que son estos picos que hay en las vecindades de la discontinuidad. Pero Fourier no se cansa con sumar muchas armónicas, sino con sumarlas todas, y al sumarlas todas Fourier obtiene una función exactamente igual que converge a nuestra función f de t. Y aparte, pues maravilla, la hace continua en esos puntos de discontinuidad. Entonces, para poder observar un poco más este panorama, que es que Fourier descompone una función periódica en sus frecuencias naturales y armónicas y te dice cuánto aporta cada una de esas frecuencias, o sea, cuánta amplitud hay de cada frecuencia en nuestra función f de t, pues lo podemos ver en este ejemplo que tenemos aquí. Aquí tenemos nuestra función f de t y vamos a poner nuestra serie de Fourier. Y nuestra serie de Fourier la vamos a empezar a agregar armónicas. Y ahí vemos conforme se agregan más armónicas, ahí estoy llegando de 0 a 10 armónicas, se empieza a pegar todavía más a lo que es nuestra función. Ahora, aquí tenemos nuestro fenómeno de Gibbs, que ya lo decíamos, y aquí tenemos que converge a la mitad. Pero si nosotros hacemos que esto sea un número todavía más grande, digamos 100, vamos a poder observar cómo se pega mucho o se hace todavía más parecida a nuestra función que queremos. Ya no digamos si ponemos, por ejemplo, 1000 armónicas, ya nuestra función se va a hacer prácticamente la que nosotros queremos. Y bueno, Fourier no se cansa con tener 1000, sino que hace la sumatoria infinita de todas ellas. Esto sería todo por el video de hoy, les agradezco y espero les haya servido de algo.